los bendiga grandemente. Estamos de fiesta con Jesús. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque Él es bueno. Porque estamos en esta vigilia juntamente con cada uno de ustedes que nos acompañe para darle gracias a nuestro Dios, para darle toda la gloria y toda la honra, y para venir ahora con el consejo de la palabra que tenemos para esta noche. Bendito el Señor, de parte de nuestro Dios. Y para eso los voy a invitar que abran su escritura, sus Biblias, en el libro de los Salmos 127. Capítulo 3, para iniciar este mensaje. Bendito el Señor. Libro de los Salmos 127, 127, verso 3. Para gloria y alabanza de su nombre. Ya tuvimos una enseñanza parecida a esta, pero el Señor me ha puesto a volver a hacer otra enseñanza o traer otra palabra respecto a este asunto. Bendito el Señor. Porque estando yo meditando en la palabra, me doy cuenta cuán errado está el mundo en general. Me refiero a que tenemos algo precioso y no sabemos conducirlo. Si no sabemos conducirnos a nosotros mismos, menos sabemos conducir aquello que se nos ha dado a conducir. Y es algo realmente importante. Y ahorita lo vamos a ver. Lo tenemos. Capítulo 127 de los Salmos, en su versículo 3. Y leemos la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Gracias, Señor, por esta palabra. Dios mío, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, de todo aquel que escuche tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, discernir, Dios mío, y alimentarnos, Señor. Oh Padre Santo, nuestra alma de esta palabra, Dios mío. Y que nos instruyas, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Padre. Para que podamos hacer lo bueno, lo correcto, delante de tus ojos, Dios mío. Oh Padre Santo, hable, Señor, aquellas almas, Dios mío, necesitadas. Hable a aquellos padres de familia, Señor. Hable a aquellos huérfanos, Padre Santo. Hable a aquellas viudas, Padre Santo de la gloria. Oh Dios mío, y dirige, Señor, nuestras pisadas, Dios mío. Aquel creyente de tu verdad, Señor. Aquellos, Señor amado, que están en el camino, Señor. Oh Padre Santo de la santidad, Dios mío, pero que aún no han entendido, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos, Dios mío, la importancia, Dios mío, oh Dios mío, de lo que tú has puesto para que nosotros podamos llevarlo a cabo en esta tierra, en tanto que estamos en este mundo, Dios mío. Te ruego, Dios mío, que tome la dirección, Señor, el momento, Dios mío, y proyecte, Dios mío, ese mensaje de la predicación a los corazones, Dios mío, y pueda haber, Señor, sanidades, Señor, pueda haber milagros, pueda haber, Señor, conversiones, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo rogamos, Padre. Amén y amén. Perdóname. Es que como ya tenemos un poquito de rato, ya se me reseca la garganta, ¿verdad? Pero aquí seguimos adelante dándole gracias a Dios. Si tienen una agüita por ahí, se los voy a agradecer, porque creo que me voy a poner un poquito más necesitado
de un poco de líquidos. Aleluya, bendito el Señor. Entonces dice la palabra, mis hermanos y amigos, y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cuando yo analizaba este mensaje, le decía yo al Señor qué importancia hay en lo que tú nos has dado. Tan importante que ni siquiera alcanzamos a comprender. Gracias, hermano. Esposa mía, gracias. Que ni siquiera alcanzamos a comprender que realmente es un tesoro. Es un tesoro lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por tanto, aquel que te da algo en tus manos, a que le saques provecho y lo saques adelante, te va a pedir cuentas. Y a veces nosotros le pedimos un hijo, una hija al Señor. Y el Señor ya lo tiene para ti. Pero aquí el detalle es que no nos ponemos a pensar cuál es la importancia, el compromiso que tú vas a tener con esa criatura. ¿Sabe por qué? Porque todos daremos cuentas de lo que hemos hecho. Si Dios nos pide cuentas como se las pidió a aquellos que les dio aquellos dones, ¿verdad? Les pidió cuentas. Cuanto más, cuando nos da algo que es de gran estima, porque dice que es de gran estima el fruto del vientre. Y cuán errado está el mundo, que esa cosa de gran estima, esos hijos de gran estima, el mundo los quiere exterminar. ¿Se da cuenta? Las madres quieren deshacerse de los hijos cuando para Dios es de gran estima y tú lo desechas. Como si tú fueras la que das vida. Y saben que muchas veces hay algunas mujeres, no quiero generalizar, pero hay unas mujeres que se toman esa libertad de decir, yo te di la vida. Error. Fuiste instrumento, pero el que da la vida es el Señor. El que da el soplo de vida es el Señor. El que hace crecer los huesos en el vientre es el Señor. La persona solamente es un vaso. Y bien hecha, por cierto. Porque esas cosas, como dice la palabra, así como los huesos crecen en el vientre de la madre, no se puede entender cómo es eso, pero crecen. Así es a veces la palabra del Señor para unos también. No saben explicarse cómo está sucediendo todo eso. Bendito Dios. Y entonces, dice claramente, es una herencia. Y por eso yo le puse como tema, una herencia escogida. Y déjeme decirle que no la escogió usted. La escogió Dios para que naciera en esa familia. Ese bebé, esa bebé, Dios la escogió o te escogió a ti como padre, como madre, para esa criatura. Dios confía en ti para que tú la lleves a cabo. No, dice la palabra de Dios que Dios no confía en los hombres. Yo no sé por qué algunos predicadores dicen, Dios está confiando en que tú hagas esto. No es cierto. Claramente dice la palabra que Dios no confía en los hombres. Porque Él sabe que uno falla. Él sabe que uno cambia de opinión. Él sabe que el corazón del hombre es de continuo al mal. Entonces Dios no confía en los hombres. El hombre debe confiar en Dios. Bendito Dios. Y entonces si tenemos una herencia, debemos de cuidarla. ¿Verdad?
Porque esta no es una herencia de tesoros, esta no es una herencia de monedas, no es una herencia de bienes materiales, no es una herencia de una hacienda, de un rancho, de una casa, de un carro. No, no, estamos hablando de algo que es muy apreciado para Dios, de gran estima, de tanta estima es el fruto del vientre, que Dios tiene cuidado de esa criatura desde el vientre de su madre. Y muchas madres, muchos padres se desatienden de esa herencia. Hay padres que les gusta dejar hijos como si dejaran cualquier cosa, a su suerte abandonados con su madre, porque ellos piensan solamente en ellos, no piensan en las criaturas. Bendito el Señor. Entonces, cuando entramos a la palabra, mis hermanos, nos damos cuenta de que Dios lo puso en ese hogar de modo de que tú y yo le enseñemos el camino correcto a seguir a ese muchacho, a esa muchacha. Y para hacerlo tienes que hacerlo desde el principio. Cuando el Señor le dijo estas palabras al pueblo de Israel, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 7, le dijo: vas a decirle a tus hijos. Es más, la voy a buscar para leerla. Bendito el Señor. ¿Y cómo es la forma mejor que podemos usar para poder nosotros guiar a nuestros hijos? Bendito Dios. Bendito es el Santo de Israel, aleluya. Desde el 4 voy a leer, el gran mandamiento se llama. En el capítulo 6, versículo 4 en adelante, dice: oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como la ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y va a decir: bueno, ¿y eso qué tiene que ver, hermano? Pues que esa es la principal base. Desde ahí el Señor te está diciendo lo que tú quieres, o más bien lo que no quisieras oír. Lo que no quisieras oír, eso lo vas a oír ahorita. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí viene lo bueno. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso es para usted y para mí. Y luego dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, donde tú andes con tus hijos. Donde tú vayas, tú tienes que ir repitiendo las cosas, tienes que ir meditando en la palabra de Dios. Cuando vayas por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay gente apresurada que no le da tiempo ni de acordarse, porque sale disparado al trabajo, ¿verdad? Porque se durmieron. Pero qué lindo es cuando uno reconoce y te levantas con tiempo para darle gracias al Señor y tener tiempo para orar un momento. Y dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales
entre tus ojos. O sea, no te vas a apartar ni a derecha ni a izquierda. Y les escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bendito es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bendito es su nombre. Gloria a Dios. Amamos Cristo. Entonces, ¿qué dice? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Que platiquemos con nuestros hijos. Que instruyamos en el camino de la santidad a nuestros hijos. Sabe que a su hijo, desde pequeñito, si lo va a instruir en el camino del Señor o si le va a enseñar las cosas correctas, hay un tiempo. Y el tiempo es desde pequeñito. Porque si usted lo quiere enseñar y corregir ya cuando el muchacho ya está grande, imposible. Porque él ya aprendió otras mañas. Si usted andando en el mundo le diste a saber otras cosas, si andando en el mundo, en los caminos del mundo, sin el Señor, eso enseñaste a tus hijos. Por lo tanto, hay solamente la misericordia de Dios. Amén. Amén, amén. Y el mundo, en general, los padres de familia que no tienen a Cristo, ellos aseguran que instruyeron a sus hijos en el camino que les enseñaron sus padres. Y así se quieren morir. Y así enseñan a los hijos y los hijos también dicen las mismas palabras. Saben que los hijos siempre aprenden lo que oyen y lo que miran. Sí. Muchas veces ni siquiera tienes que decir así. Nomás con que te oigan hablar a ti, con eso es suficiente. Nomás con que te vean caminar, es suficiente. Hace ratito, antes de que se fuera Ethan, andaba yo por allá y andaba atrás de mí. ¿Verdad? Lo que yo hago, él hace. Antes de que se fuera a dormir, sí. Y no es curiosidad, no es consecuencia, perdón. No es coincidencia, gracias. Que la hermana haya tocado el tema precisamente de los niños hace rato. Por eso yo me gozaba en el Señor, porque sabía que venía un tema para enseguida. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 22, 6, dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor. Cuando tú instruyes al niño en su camino desde pequeño, eso es lo que va a aprender, porque eso es lo que se va a grabar. Cuando van al prekinder, hablando terrenalmente, ¿verdad que lo que aprenden, que otros niños van a la escuela, eso quieren hacer también? Ven que otros niños llevan su mochilita atrás, yo también quiero una mochilita a pie también. ¿Verdad? Porque ellos aprenden lo que están viendo. Aprenden lo que les dicen los papás. O lo que miran hacer a los papás, eso quieren hacer también. Es más, ellos anhelan hacer como sus papás. Sí. Eso viene en el corazón del muchacho ya. Ellos no distinguen si es bueno o sea malo. Eso aprenden. Y el problema es que cuando están inocentes, eso aprenden precisamente. Y cuando llegan a ver la maldad y lo que no conviene, igual ya siguen en lo mismo, porque ya han sido instruidos por la vida, por lo que ven, por lo que escuchan. Mayormente, cuando los padres no tienen el cuidado de hacer lo bueno y lo correcto delante de Dios. Y no se dan cuenta el grande compromiso que tienen con Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que de todo daremos cuenta. Sí. Bendito Dios. Yo le pude haber puesto el tema, todos daremos cuenta por nuestros hijos. Pero es mejor una herencia escogida porque Dios la dio
para ti. Gloria a Dios. Es una bendición. ¿Saben que el mundo en general, cuando hablan de los niños, le dicen mi bendición? ¿Ves? O sea que saben, no tan ignorantes de la palabra. Saben que es una bendición. Por lo tanto, deben de saber también que deben destruir lo correcto. Pero para ellos, en su propia opinión, están en lo correcto. Que si ellos toman, piensan que el muchacho no va a tomar. ¿Verdad? Porque ellos piensan que nomás con que yo le diga que eso no debe hacer. ¿Y por qué no tenemos vergüenza mejor y no lo hacemos para que no lo mire? Es la mejor enseñanza. No lo hagas tú para que él no te imite. Porque sabes tú que él es una esponjita y todo va a querer imitar. Pero como somos sinvergüenzas, pensamos que nomás con decirle no lo va a hacer. Por lo que no quieres que haga, eso mero es lo que va a hacer. Bendito Dios. Entonces, Sea, Señor. es el guiar, es el instruir al niño en su camino. Y también debemos de proveer como padres. Hay padres que son descuidados en eso. Aún estando en el matrimonio, en vez de proveer, se gastan todas sus entradas de dinero en lo que no aprovecha. No atienden a sus hijos, les dejan aún sin comer por andar en sus borracheras, por andar en sus vicios, se descuidan de sus hijos. Y dice la palabra del Señor en 2 Corintios 12:14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Déjenme le explico esto. Pablo le estaba hablando a los corintios que él quería volver a ir a buscarlos, porque él como padre espiritual, digámosle así, porque era el que los destruía, ¿verdad? Entonces dice, yo anhelo ir a vosotros. Pablo no estaba esperando que ellos lo buscaran, sino que yo estoy preocupado porque ellos sigan adelante en el camino del Señor y quiero visitarlos a ustedes como hijos, ¿verdad que también Juan les decía hijitos míos? Porque eso eran. Cuando uno tiene un rebaño, se preocupa como padre de familia, debe preocuparse. Así como nuestro Padre se preocupa, porque el Señor dice en su palabra, y os pondré pastores conforme a mi corazón. ¿Qué quiere decir? Que los amen y los protejan cuando están empezando. Y entonces a este grupo le decía Pablo, quiero ir a vosotros, pero no les quiero ser gravoso. No les quiero llevar carga, ¿verdad? Dice claramente, y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro. O sea, yo no quiero quitarles nada. No voy a pedirles nada. Dice, y nos dice claramente, sino a vosotros, es a los que estoy buscando, que estén bien ustedes. Los padres siempre deben de preocuparse porque los hijos vayan caminando bien. No esperando a negociar con ellos. No esperando a quitarles dinero a ellos. Saben que hay padres de familia, hablando en el mundo, que piensan que sus hijos son un negocio. Que piensan que como sus hijos ya trabajan, tienen derecho a recolectar ahora. Yo ya los crié, ahora ustedes me tienen que dar. Y no es malo ayudar a los padres, al contrario, es bueno. Pero hay que saber una cosa, hay que saber distinguir las cosas. Los padres, en tanto que los niños son pequeños, tenemos la obligación de tener cuidado de ellos. Pero hay padres que no les dan nada a sus hijos o no tienen cuidado desde pequeñitos. Pero cuando ya están grandes los quieren estafar. Entonces tú tienes tienes la obligación de mantenerme tú a mí. Cuando no te preocupaste por él, cuando no siquiera preguntaste por él cómo estaba,
Pero ahora sí reconoces que como eres su papá tiene que ayudarte porque ya estás grande. Y el asunto no es así. Cuando uno enseña a sus hijos desde pequeños y provee para los pequeños, es la obligación de los padres. No quiero serles gravoso. No voy a pedirles nada. Voy a darles de lo que yo traigo. Dice, porque la obligación no es de los hijos que busquen a los padres, sino de los padres preocuparse por los hijos. ¿Sí me explico? Ya cuando están grandes los muchachos, entonces sí. Pero mientras los muchachos van creciendo, están pequeños, uno tiene que brindarles ese apoyo, tiene que brindarles también cariño y poder siempre guiarlos en el camino del Señor sobre todo. Pero no podemos hacer todo lo contrario, como dice. No es que los padres me tengan que buscar a mí. ¿Verdad? Perdón. No es que los hijos me tengan que buscar a mí. Hay veces que los padres dicen, no, yo no voy a verlo porque ellos son los hijos, tienen la obligación de buscarme a mí. Cuando son pequeños, tú como padre tienes la obligación de ver por ellos. Cuando sean grandes ellos, entonces van a ver por ti porque ya estás grande tú también. Pero porque tú les brindaste ese apoyo. Ahora ellos están agradecidos, agradecen a Dios. Y ahora yo voy a compensarte, papá, porque tú me diste. Tú me hiciste grande, tú viste por mí. ¿Verdad? Hijos, ser agradecidos con los padres. No sé si me estoy explicando. Cuando uno es padre, que están pequeños, la obligación es nuestra. No podemos estafar a los hijos, sino que más bien buscarle, preocupados por ellos y atenderlos. Entonces no es de los hijos, sino de los padres para los hijos. Y hay jovencitos que ni buscan a sus padres, ni los padres a sus hijos, porque hay un desacuerdo, ¿verdad? Esto sucede, dice un dicho por ahí, hasta en las mejores familias. Es una forma de proveer de los padres. Ahora vamos a ver una forma de criar. Estamos hablando de una herencia escogida. Y tú tienes que aprender, yo tengo que aprender cómo criar a nuestros hijos. Y entonces, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. O sea, no los vas a agarrar como piñata tampoco, ¿verdad? Sino que tienes que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, los vas a ir guiando con la palabra de Dios y le vas a decir lo que Dios nos dice en su palabra, cómo debemos de portarnos. Cuando tú empiezas a instruir al niño en ese camino, ya no hay necesidad de garrotazos. Ahora que si hay algunos momentos que son necesarios, bíblicamente los necesitan también. Necesitan vara. Perdón, los garrotazos son para las piñatas, ¿verdad? La vara, perdón. Sí, bendito Dios. Entonces, ese es el criar. No los provoques. Pero ¿sabe qué tienen los padres a veces? Que a veces los padres la agarran contra los hijos. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, no quieren que los interrumpan. Y en vez de llamarles la atención, luego de una vez a garrotazos. De una vez. Y dice claramente, no los provoques a ira. No hay necesidad de provocarlos. Le voy a decir por qué. Cuando tú instruyes a un niño en su camino, tú desde pequeño ya le enseñaste que tú no le vas a estar hable y hable. Entonces el muchacho ya se ha entendido. Pero si tú te aferras a estarle hable, lo que ya le hablaste una vez o dos veces, ya lo vas a provocar a ira. Va a decir, ya me dijiste.
¿Verdad? Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. En el amar, tenemos que enseñarles a amar también. Amén. Pero ¿sabe qué? Primero la mujer tiene que enseñarse a amar. Las mujeres mayores, y estoy hablando sobre la iglesia, las mujeres mayores tienen que enseñar a las menores. Yo me parece que apenas oí esta palabra. Sí, las mayores deben enseñar a las menores. ¿A qué? Aleluya. Que tengan a sus hijos. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Si las mujeres jóvenes están amando a sus maridos, juntos van a criar a sus hijos Amén. en bien. Bendito Dios. Pero si hay un descontrol en el matrimonio, se descontrolan los hijos. Por eso, esta es la importancia de tener a Jesucristo como centro del hogar, como centro del matrimonio. Porque dice su palabra que de Él toman nombre todas las familias de la tierra. Por eso es una herencia escogida. El Señor le plació que nosotros tuviéramos familia, pero quiere que Él esté en el centro para que Él nos pueda ayudar. Amén. Que nuestra prioridad sea siempre Jesucristo, para que Él guíe nuestro camino. Gloria a Dios. Hace rato estábamos escuchando la palabra, ¿verdad? Que sin Él nada podemos hacer. ¿Y por qué dice que no podemos hacer nada? Ciertamente el hombre puede hacer lo que le dé la gana, pero lo que quiere decir es que no vamos a salir bien. Muchas veces hay muchas historias que el hombre cuando actúa solo le va mal, fracasa. Pero cuando tú pones a Jesucristo en el centro de tu hogar, en el centro de tu matrimonio, créeme que vas a salir victorioso. Créeme que va a ser una familia feliz, Amén. Bendito Dios. una familia bendecida de parte de Dios, porque has puesto tu confianza en el Señor Amén. y lo has puesto por tu habitación. Bendito es el Señor. Amas a tus hijos, entonces tenemos que amar a Dios para que Él nos guíe y respetar las cosas de Dios, para que nuestros hijos caminen como debe de ser. Si un padre, una madre no está sujeta a Dios, ¿cómo va a sujetar a sus hijos? Hay que estar sujetos a Dios para que Dios nos instruya y nosotros podamos guiar a nuestros hijos, Amén. porque la sabiduría viene de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. En el libro de Timoteo, 1 Timoteo 3:4 dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Estamos hablando a nivel iglesia. No puede haber un encargado de una obra. No puede haber un ministro de una obra. No puede haber un servidor del Señor en una iglesia si no tiene sujeto a su familia, a sus hijos. Amén. Y es muy importante que la esposa esté sujeta al marido. Amén. Porque si el marido no tiene sujeta a la esposa, olvídese que los hijos se le sujeten. Le voy a decir por qué. Porque como no se sujeta al esposo, entonces cuando hay pleito, el hijo se escuda bajo la madre. Porque la madre, por llevarle la contraria al otro, lo va a querer defender, le va a querer impedir que le imponga castigo. ¿Verdad? Le va a hacer estorbo
para que el hombre sujete a los hijos. Por eso necesitamos una ayuda idónea en cada matrimonio. Necesitamos una ayuda idónea en cada varón para que podamos llevar a cabo esa bendición que Dios nos ha dado en el matrimonio, que son los hijos. Es una herencia de Jehová. Bendito Dios. Entonces, vamos a hablar sobre la corrección. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, ¿desde qué? Desde temprano, lo corrige. Desde temprano, ¿sabe qué es temprano? Desde su pequeña edad. Hay madres o padres que quieren sujetarlos ya cuando tienen 10, 14 años. Olvídese. ¿Para qué hace coraje? Ya no lo va a sujetar. Jamás. Está más fácil que le pegue a usted que le sujete. Bendito Dios. ¿Y sabe por qué? Porque eso aprendió. No puedes enseñarle algo que diferente porque eso ya es lo que aprendió. Y como ya está grande, ya no lo cambias tú. Solamente Dios lo puede cambiar. Tu tiempo pasó. Es un tiempo nada más para poder corregirlos y enseñarlos en el camino. ¿Sabe por qué? Porque la necedad está en el corazón del muchacho, está ligada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la carne traemos un pecado, una maldad. Y esa maldad tenemos que instruir al niño, porque esa maldad, si nosotros no lo corregimos desde pequeñito, esa maldad se va a desenvolver en él. Porque es una maldad que hay en nuestra carne, que se llama pecado. Entonces llega una cierta edad en cuando el niño o la niña ya empieza a descifrar qué es bueno y qué es malo. ¿Y sabe por qué es tan importante esta herencia? Porque no es cualquier cosa. Es algo sumamente importante que cualquier madre o padre de familia realmente debe preocuparse. Te voy a decir por qué. Porque si en esa corrección desde pequeña edad no lo instruyó, cuando había oportunidad, se le fue de las manos. ¿Y sabe qué? Está en peligro el alma de ese hijo. Está en peligro el alma de ese hijo. Solamente la misericordia de Dios puede salvarle. Bendito Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando esa necedad ya dio o hizo lo que tenía que hacer en él, ya no hay corrección de parte de los padres. Por eso es necesario que antes de que se desenvuelva ese pecado en él ya está instruido, como dijo el Señor Jesucristo en un día. Yo ya se los he dicho antes que todo esto pase, para que sepáis. Así nosotros también les decimos antes a los niños, los corregimos de lo que no les conviene y lo que les conviene. Lo que le conviene es seguir el camino del Señor. Lo que no les conviene es seguir a los amigos del mundo y hacer lo que hacen todos. Porque dice la palabra de Dios que las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Entonces, si nosotros no les decimos eso a los muchachos, al ratito andan con cualquier persona de allá del mundo que les va a hacer más caso a ellos que a usted mismo como su padre. Le van a agarrar más confianza a ellos que a usted mismo. ¿Por qué? Porque lo dejó correr así. No lo instruyó. Bendito Dios. Entonces, hay que poner la corrección. ¿Y cuál es el problema aquí entonces, hermano? El problema está aquí que nosotros como padres amamos tanto a nuestros hijos, pero eso es nuestra propia opinión. No le preguntamos a Dios cómo. Pero Dios nos dice claramente, hey, tienes que corregirlo con vara, porque la necedad está ligada a su corazón. ¿Qué quiere decir que esto? Que ya viene con un mal que se le va a desarrollar. ¿Qué pasa con los niños? Entonces, ¿quiere decir que traen pecado? No traen pecado, pero se les desarrolla.
Ellos nacen inocentes. ¿Y a qué me baso para decir eso? En que dijo claramente el Señor: dejad los niños que vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y también dice, y les digo de veras, que si no se vuelven como un niño, no pueden entrar ustedes tampoco. Inocencia. La inocencia. Ellos no saben todavía discernir entre el bien y el mal. Pero llega un momento en que empiezan a discernir entre el bien y el mal, y ahí ya no fue nada. Ahí entra el pecado. Ellos ya, inmediatamente cuando ellos ya empiezan a discernir entre el bien y el mal, ya está el pecado en ellos. Ya está el pecado. Y ahí necesitan un Salvador. Pero cuando usted lo corrige desde pequeñito, el muchacho va a ir instruyéndose, y aunque el enemigo quiera tocarlo, él va a tener las armas, porque usted mismo le dio el camino que es Jesucristo. Lo instruyó en ese camino correcto. Y aunque vea muchas veredas, ya no se va a apartar. Dice, instruyen al niño en su camino, y cuando sea viejo no se va a apartar de él. Aunque ya llegue grande, él ya va a estar instruido. Ya no va a ser fácil que se mueva. Pero si el padre y la madre no los instruyen, con facilidad se van a mover a lo malo. Se juntan con los amiguitos y andan allá con las tomaderas, ¿verdad? Se juntan con los amiguitos y andan allá con los cigarros, y andan allá con el vicio. Y dicen que eso es normal, es que es de joven, así es la juventud, mamá. Así es la juventud, papá. Ustedes son anticuados, ¿verdad? Y no es así. Lo que pasa es que usted le dejó la rienda suelta. Eso es lo que pasa. No le instruyó, no le dijo, hey, si te vas con los amigos te van a enseñar malas cosas. Y eso está contra Dios. Instruirles desde pequeño, para que cuando sea viejo, cuando crezca, no se aparte del camino. Amén. Y también dice en Proverbios, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hay personas que quieren castigarlos cuando ya no hay esperanza. Cuando dicen, ¿por qué no lo corregí si yo sabía que andaba malo? Y ahora es demasiado tarde. Saben, hay una historia, no sé qué tan verdadera sea, pero lo que sí sé es que es triste. Había un hombre que era malo. Se crió en la vagancia, ¿verdad? En los vicios. Al grado, era tan mal su estado, que llegó al grado que lo metieron a la cárcel. Muchos años. Y dice la historia que es fuerte la historia esta que les voy a contar. Dice la historia que ese muchacho, cuando salió, dice que llevó a su madre. Estoy hablando del hijo. El hijo llevó a su madre. El que estaba en la cárcel era el hijo. Estamos hablando de una mujer. Del papá no se dice nada ahí. Posiblemente era una mujer sola, no lo sé. Es una historia. Entonces dice que ese hombre ahí se estaba volviendo loco en la cárcel, porque pues obviamente muchos años en la cárcel. Y él sabía que estaba mal. Él entendió que estaba mal. Y entonces cuando salió, llevó a su mamá a las afueras, ¿verdad? Y le dijo, mamá, ¿ves ese árbol que está ahí? Sí, mijo. Le dijo, mamá, ¿por qué cuando estaba yo pequeño no me instruiste? ¿Por qué no me jalaste la rienda? Por causa de todo eso yo estoy aquí en la cárcel, estuve en la cárcel. ¿Me pudiste haber evitado eso? Estaba prácticamente enloquecido, lleno de maldad. ¿Y ves ese árbol? Sí. Está bien torcido, dice.
así está mi vida también. Y ya no tiene remedio, ya no se endereza. Está dura la historia. La cosa es que ese hombre estaba enloquecido y hizo cosas que no debía hacer. Porque le dijo, acabaste con mi vida. Y tú tenías la obligación de corregirme y no me corregiste. Y dice, y como acabaste con mi vida, yo voy a acabar con la tuya también. Y ahí es que bueno ese árbol. Eso es de locura. ¿Por qué? Porque había llegado a tanta la maldad de ese muchacho que sabrá Dios en qué cosas andaba, ¿verdad? Para que le haya estorbado tanto en su mente. Pero muy en su interior sabía que la responsabilidad era de la madre. Él sabía. ¿Y qué podía hacer la madre si sabía que era verdad? Dice, cuando yo andaba mal no me estorbaste. No hiciste nada. Y ahora yo estoy así, dice. Ya no tiene remedio esto. Quizás tenía remedio si él se hubiera acercado a Dios, ¿verdad? Pero estamos hablando de los niños. Esa persona ya era una persona adulta. Pero lo que le estaba diciendo ahí, porque no me estorbaste cuando era tiempo. Y todo lo que he vivido es una vida mal. Porque cuando no instruye uno bien en sus caminos a los niños, cuando son niños, de ahí depende la vida que va a tener. Es el futuro. O sea, una cierta edad de su niñez determina el futuro de los muchachos. Sigue siendo una herencia escogida. Bendito es el Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Es como la mina que Dios espera que nosotros la hagamos producir. Cuando ese muchacho empiece a dar frutos, entonces nosotros hicimos las cosas bien. Pero frutos buenos, que busque al Señor. Cuando es joven, entonces sabremos que hicimos lo correcto. Entonces la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué va a alejar de él? La necedad. ¿Y cuántos padres de familia, los hijos le bailan encima y no los corrigen? Nomás les dicen cualquier cosita, ¿verdad? Y piensan que con una plática ya... Llega el momento, mis hermanos, que cuando ya una plática no es suficiente, se necesita la vara. Porque ¿a poco cree que lo está castigando con ahí? No hagas eso. Hey, mi hijo, ya te he dicho que no hagas eso. ¿Usted cree que lo está dañando con eso? No, para él ya es algo ya que no tiene ninguna preocupación para él. Pero dele 2, 3 varazos bien puestos y le aseguro que no le vuelve a hacer esa necedad. Le aseguro que no. Y no vas a tener necesidad de golpearle otra vez. Porque él va a aprender, va a decir esto es en serio. Pero si quieres corregirlo ya que está grande, no se va a dejar. No se va a dejar. Y llega el momento que los hijos quieren golpear a los padres. Porque ellos pretenden tener la razón. ¿Verdad? Eso es tremendo. Entonces no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Y muchos no quieren lastimar a sus niños. Y no saben que lo están lastimando aún peor por no corregirlos. Entonces es necesario corregirlos en tanto que hay tiempo. Bendito el Señor. Bendito es el Señor. La instrucción de los hijos. ¿Cómo instruir a los hijos?
Ya vimos lo del castigo. Ya vimos de cómo criar, cómo guiar, cómo proveer. Vamos a ver lo que es la instrucción de los hijos. En Proverbios 22:6 dice: instruye al muchacho en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? ¿A quién se enseñará de ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿Le vas a enseñar a uno ya viejo? Ah, qué difícil es enseñarle doctrina a uno que ya está viejo, de hueso colorado en una religión. Ah, ¿le vas a enseñar doctrina a él? Si él te quiere enseñar a ti. Así es de igual manera. Padres quieren enseñarle cómo portarse a los niños cuando ustedes no se portan bien. Quieren enseñarle cómo portarse a los niños cuando no lo hicieron cuando estaban pequeñitos. Ya no es tan sencillo. Es como quien quiere enseñarle doctrina a uno que ya está viejo en una religión. Es lo mismo, no lo quieres enseñar, no lo vas a hacer entender. Solamente la misericordia de Dios puede hacer eso. Entonces, ¿a quién? ¿A quién se le va a enseñar? ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se enseñará doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Amén. Solamente a los pequeños se les puede enseñar porque ellos son unas esponjitas que todo van a aprender. Sea bueno o sea malo, lo que le enseñe, eso van a aprender. Por eso la importancia de cómo nosotros caminamos en esta vida delante de nuestros hijos. Porque lo que ellos ven, eso imitan. Lo que ellos oyen, eso hablan. Si usted lo enseña a mentir, él va a mentir. Va a ser un gran mentiroso de primera. Si usted lo ve tomando, él va a tomar porque quiere ser como usted. Si lo ve con el tizón en la boca, va a querer fumar también. Y así sucesivamente cualquier cosa que tú hagas, lo va a hacer él también. Bendito el Señor. Entonces, ¿a quién se le va a enseñar? A los que están chiquitos, a los destetados. ¿Quiénes son los destetados? Los que tienen 2 añitos, ¿verdad? A eso se les va a enseñar. 1 añito, perdón. Bueno, hay madres que aman tanto a sus hijos que quieren darle hasta 2 años. Pero en su propia opinión, claro, lo estoy diciendo. ¿Verdad? ¿En serio? Hay mujeres que aman tanto a sus hijos en su propia opinión que piensan que con eso le están ayudando y no saben que después ya no quieren soltar a los niños. Y no se la puede quitar ni a cachetadas. No, en serio que no se la puede quitar. Porque ellos están acostumbrados y como ya saben, no se quieren despegar. Bendito el Señor. Yo tengo un primo que él lleva a la escuela y llevaba su biberón. Las hijas, los padres cómo los aman, ¿ah? Era la burla de los amigos. Ya bien grandote ahí con su mamila allá en su recreo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le hacemos a nuestros hijos? Les hacemos mal. ¿Qué le hacemos a los niños cuando los consentimos más que a los otros? Les hacemos mal. Y ahorita lo vamos a ver. No lo estoy diciendo nomás de puro gusto, sino porque está en la palabra de Dios. Todo lo que está escrito es para que nos instruyan el camino correcto de Dios. Entonces, ¿a quién se les va a enseñar? A los que están pequeñitos. Bendito el Señor. Quiero darles unos ejemplos de unas influencias terribles de los padres. Lo que tú influyes en los hijos, eso van a hacer los hijos. Por eso es necesario que tú vayas derechito. Bendito el Señor. Y una de las malas influencias se encuentra en Primera de Reyes 22:52. Y dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre,
y en el camino de Jeroboam, hijo de Naí, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Oiga, note qué ejemplo. Y hizo lo malo delante de Dios. Primeramente, quedó mal con Dios. ¿Y por qué quedó mal con Dios? Porque hizo lo que hizo su padre. Y también hizo lo que hizo su madre. En pocas palabras, agarró el ejemplo de ellos. ¿Ese es el ejemplo que le queremos dar a nuestros hijos? ¿Portarnos mal delante de Dios? Si tú te portas mal delante de Dios, eso es lo que van a aprender los hijos. Si tú tienes una religión, esa van a agarrar los hijos. ¿Y quién nos puede arrancar ahí? Solamente la misericordia de Dios. Y cuando ya los arrancó la misericordia de Dios, tú los quieres tener a fuerzas ahí. Hey, regrésense a donde estaban porque ustedes son de acá. No, Señor. El Señor nos llamó a su luz, ya nos sacó de las tinieblas. Esa es la misericordia de Dios. Pero si nosotros queremos complacer a los hombres, entonces quedamos mal con Dios. Entonces en otra, está también en Segunda de Crónicas 22:3, dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuara impiamente. Su madre le aconsejaba que se portara mal. Por eso los hijos se portaban mal. Porque los mismos padres les ponen el ejemplo. Es más, unos los instruyen en el mal. Qué terrible. Esto es terrible. Y eso los hay en el mundo, sí, por 20 por peso. Muchos. Y también en Jeremías 9:14, antes se fueron entre las imaginaciones de su corazón y en pos de los Baales, según los enseñaron sus padres. ¿Qué nos enseñaron a nosotros, nuestros padres? Adorar ídolos, ¿verdad? Porque eso les enseñaron a ellos también. Eso es lo que hicimos. Entonces aquí la importancia de lo que le enseñamos a nuestros hijos. Y yo, como dijo mi esposa, yo no los culpo porque eso es lo que ellos aprendieron. Eso es lo único que traían. Y eso nos dieron porque pensaron que eso era lo correcto. Mas la palabra de Dios me dice que eso no es lo que agrada a Dios. Y por eso he decidido seguir a Cristo, dijo el canto, ¿va? Y no vuelvo atrás. Entonces, si nuestros padres se equivocaron y el Señor hizo misericordia con nosotros, ¿por qué vamos a creerle más bien a los hombres que a Dios, que nos está sacando de las cosas del mundo? Es mejor creerle a Dios y a obedecer a Dios. Bendito el Señor. Hay otra en Amós 2:4 también. Estamos hablando de unas influencias y ejemplos de los padres, y no buenos, malas influencias. En el libro de Amós 2:4 dice: así ha dicho Jehová, por este pecado de Judá y por el cuarto, por 3 pecados de Judá y por el cuarto, no revocaré su castigo. Porque despreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus pensamientos en pos de los cuales anduvieron sus padres. Así como los padres anduvieron, así anduvieron los hijos, en pos de Baales. Bendito Dios. Y por eso no iba a ser perdonado Judá. Hay otra mala influencia. ¿En quién? En el libro de Mateo 14:8 dice: y ella, instruida primero por su madre, dijo, oiga, instruida por su madre, dijo: dame aquí en plato la cabeza de Juan el Bautista. Pero ¿quién la impulsó a hacerlo? Su madre. Su madre la empujó a pedirle que le volaran la cabeza a Juan el Bautista. Oiga, qué terrible que las madres o que los padres
hagan pecar a los hijos. Eso es terrible. Por eso hay que saber la herencia de Jehová. ¿Qué es cómo lo vamos a cuidar? Bendito Dios. Ahora vamos a ver el lado positivo. El lado que nosotros debemos tomar. El buen ejemplo de los padres. Y dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos. Dios estaba honrando al padre de este Salomón. Si anduvieres en pos como anduvo tu padre, o sea, es un buen ejemplo. Otro, y Jehová estuvo con Josafat, porque estuvo en los primeros caminos de David su padre. Cuando tú estás en los caminos correctos que tu padre destruyó, el Señor está contigo, así como estuvo con tu padre. Perdón, así estará contigo. Y ahí es la importancia. Cuando tu herencia que te ha dado el Señor, la guías, Él va a instruir a sus hijos también. Y así sucesivamente los hijos a sus hijos. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. En 2 de Crónicas 26:4 también dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Es un buen ejemplo. Qué bueno, gloria a Dios por aquellos padres que dan buenos ejemplos a sus hijos. Dice, trayendo, en 2 de Timoteo capítulo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Es un buen testimonio, ¿verdad? Porque primero estuvo en su abuela, luego en su madre y pasó a Timoteo. Y dice, y yo sé que también en ti. Bendito Dios. Cuando hay esos testimonios, mis hermanos, da gusto. Pero qué tristeza da cuando hay malos testimonios. Entonces, de ahí debemos de aprender que es mejor instruirlos desde pequeños. Hay unas cosas que por la debilidad de los padres cometen un error. Y aquí lo vamos a ver. ¿Y por qué? Porque pretenden amar más que Dios a los hijos. Si Dios que nos ama nos corrige, nos castiga, y nosotros queremos no castigar a nuestros hijos, ¿somos más grandes que Dios nosotros? ¿Sabemos más que Dios nosotros? Él sí nos corrige. Bendito el Señor. Dice, y le mostraré, en 1 Samuel 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Padres que ven hacer lo malo a sus hijos y no les dicen nada, no los castigan, no les llaman la atención, pero Dios está mirando y dice, yo voy a tomar venganza de eso, yo voy a traerlos a juicio. Pero ¿sabe qué? Pero fue la culpa de los padres, en este caso de Elí, porque no estorbó a los hijos y los hijos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Por eso es necesario que nosotros instruyamos bien al niño en su camino, al muchacho, para que después Dios no la tenga contra nosotros y contra los hijos. Bendito Dios, porque dice su palabra que Él no tendrá por inocente al culpable. Dice, pero no anduvieron, en 1 Samuel 8:3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y y pervirtiendo al derecho.
malos que eran estos muchachos. También tenemos a David. En Primera de Reyes 1:6 dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Está hablando de Adonías, un hijo de David. ¿Sabe quién era Adonías? Y he aquí el problema cuando uno los ve tan chulos a los niños, ¿verdad? Hermoso, mijo, hermosa, mija, y no los estorbas cuando está haciendo lo malo, porque te gana el amor y nomás con que lo veas hermoso ya no lo reprendes, lo dejas que haga lo que quiera. O se las dejas pasar, simplemente te haces de la vista gorda, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Cuando él estaba anciano ya, David, cuando él ya necesitaba de calor, ¿verdad? Porque ya estaba ancianito, se levantó Adonías y dice, voy a tomar el lugar de mi padre. Pues él ya está viejo, yo voy a ser rey. Y nadie lo había puesto, nadie le había dado el reinado a él. Pero él se tomó el privilegio y dice que se hizo de carros y de 50 varones. Y se iba a postular rey. ¿Por qué? Porque el rey nunca le estorbó. Por eso el muchacho traía eso. Una mala influencia traía, porque David, como siempre lo miraba hermoso, o sea, en pocas palabras le ganaba el amor de padre. Y miraba mucha gracia en él porque lo miraba hermoso. Este mi hijo tan chulo, tan hermoso. ¿Ah? ¿Cómo le voy a llamar la atención? ¿Cómo le voy a golpear si me duele el corazón de verlo llorar? ¿Verdad? Esa es una mala decisión. Y Adonías se volvió contra David y no respetó sus ganas y le quería quitar el puesto. Bendito el Señor que tiene el control, y se levantó alguien para decirle a aquel tu hijo se anda postulando ya como rey. Y dice, tú dijiste que el que iba a ocupar tu trono era Salomón. Y inmediatamente le dijo, no, quítemelo y vayan y postúlenme a Salomón de una vez. Lo estaba haciendo a escondidas, porque el Señor ya estaba de edad, David. Ya estaba de edad y estaba enfermo, pero seguía siendo rey. En tanto que estaba enfermo, pues estaban esperando a ver quién se iba a poner, y se estaba poniendo solo. En pocas palabras, se le estaba revelando a su padre. Lo estaba haciendo menos, lo estaba desechando a su padre, el rey. No solamente era su padre, sino que era su rey también. Esto es tremendo, es una revelación completa, una rebeldía. Pero ese fue el problema. Y su padre nunca le había entristecido. Quiere decir, como no lo quieres ver triste al hermoso ese, dice, no lo quieres ver triste a ese chico palado, ¿por qué? No sé, nunca le dijo, hey, ¿por qué eres así? ¿Por qué haces esto? No, eso no está bien. Nunca le llamó la atención. Me imagino que estaba hasta las risas por lo que hacía, ¿eh? Dice, y era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Es un grave error que pretendamos tener más amor y más misericordia que Dios. No queremos lastimar al muchacho. Y aunque sabemos que es terco, aunque sabemos que es necio el niño, la niña, ¿verdad? Pero no queremos porque nos lastima el corazón. Pero realmente es un mal que les hacemos a ellos. Y hay consecuencias. En Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Eh? ¿Quién dijera eso? ¿Eh? Muchos no van a entender eso. La vara y la corrección dan sabiduría. 29:15 de Proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido, si hace que le consientes mucho, te va a dejar en vergüenza un día. Y no nada más una vez, muchas veces, porque así se va a criar. Si tú le dejas pasar todo eso, si nosotros le dejamos pasar todo eso, así se va a hacer. Y va a ir vergüenza tras vergüenza. Bendito Dios. No debemos ser tan parciales.
O sea, en pocas palabras, no debemos dar, ¿cómo se dice? Preferencias. Cuando tenemos varios hijos, más de uno, muchas veces tenemos ese error de darle preferencia a uno que al otro. Les hacemos daño a ellos mismos como hermanos y como seres humanos también. Y aquí vamos a ver unas muestras. Dice, y estamos hablando de la gente de Dios. Estamos hablando de la gente de Dios, que será los de afuera. Olvídese, está tantito peor. Pero esto se nos quedó aquí escrito, o todas esas cosas pasaron para que nosotros fuéramos aprendiendo todas esas correcciones, para que no cometiéramos los mismos errores. Bendito Dios. Dice la palabra en Génesis 25, 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Le gustaba el adobo que le hacía. Iba de cacería y le hacía un buen guiso. Se lo ganaba, ¿verdad? Isaac lo amaba más que a Jacob. Y le iba a dar la primogenitura a él, ¿verdad? Pero Dios tenía el control de todo eso. Bendito Dios. Y entonces amó más a Isaac porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, cada quien tenía su preferido. Él amaba a Isaac porque le llevaba de la cacería que tenía. Y Rebeca le gustaban más las habichuelas. Las ¿cómo se llama? Lentejas. Gracias. Las lentejas. Pero no, en realidad es preferencia que se le da a los hijos. Y eso está mal. También aquí hay otro, en 37:3 de Génesis. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y note por qué. Note por qué. Yo cuando estaba analizando esto, bueno, amaba mucho a José porque José era leal. Él echaba de cabeza a sus hermanos porque le gustaba la justicia. Pero sabe que la escritura no me dice que fue por eso que le amaba. Le amaba, le voy a decir por qué. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso lo amaba más. Y lo amaba tanto que le hizo una túnica de diversos colores. Eso se encuentra en Génesis 42:4. Y esa fue la causa. ¿Saben qué esa fue la causa, esa túnica? Fue la causa de que los hijos de Israel le agarraran rencor a José. Tan rencorosos se volvieron que lo querían matar. Eso es lo que provoca el darle preferencias a los hijos. ¿Sí? Y se deshicieron de él. No lo mataron porque Judá abogó por él. Dijeron, mejor vamos a venderlo. De alguna manera le ayudó, ¿verdad? Pero lo querían matar. Por causa de eso y de que les ponía dedo también porque no hacían lo recto delante de su padre. Sí, siempre los acusaba y les decía, hermanos, no deben hacer eso. Está malo. Entonces todo se completó para que ellos quisieran deshacerse de él. Y estaban celosos porque les hizo ese manto de colores. ¿Saben qué? Ese manto decía mucho. Ese manto representaba la diferencia que estaba haciendo entre ellos. Porque era un manto especial, que no cualquiera lo tenía. Solamente un hijo predilecto, como un príncipe, vaya. Y ese fue un gran error que llevó a sufrir mucho a José. José no pidió eso, Jacob lo hizo. Ese fue el detalle. Los hijos no piden lo que van a pasar. Nosotros somos los responsables por lo que van a pasar. Entonces por ahí es donde debemos de cuidar una herencia escogida. Porque Dios la escogió para que naciera en tu familia, para que naciera en tu matrimonio y tú te hicieras cargo de guiarla
por el camino correcto. Porque después es demasiado difícil para hacerlos para corregirles el camino. No se puede. Bendito Dios. Hay padres que lloran a causa de eso, porque los hijos los golpean. Otros los amenazan con golpearlos, pero hay unos que han llegado a golpear a los padres. Ingratos son los hijos. Pero es por lo mismo. Esa ingratitud sale porque los padres no saben gobernar bien a sus hijos, sino que pretenden amarlos mucho y no los castigan como debe ser. Y cuando se ocupa, hay veces que los andan queriendo castigar cuando ni se ocupa, por cosas que no tienen sentido. Y cuando de veras se ocupa, no los castigan. Bendito Dios. Osa de los hijos de Merari, Simerí y Jafet, aunque no era él el primogénito, mas su padre le puso por jefe. Otro error. En los hijos de Israel, en los hijos de las tribus de Israel, para el pueblo de Dios siempre ha sido importante la primogenitura. El primer varón de la familia tiene toda la herencia para él, por ser el primogénito, porque es el vigor de los padres, el primero, ¿verdad? Y Dios decidió que ese fuera el de la herencia, aunque hubiera más. Pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo Osa? Puso a Merari por jefe, aunque no era el primogénito. O sea, era uno de los más chicos y sin embargo le quitó el lugar que tenía que tener el primogénito y puso uno más pequeño porque le dio preferencia al más pequeño. Porque lo vio más hermoso tal vez también. ¿Verdad? Hacer diferencia entre los hijos es un grave error. Darle más amor a un hijo que a otro y olvídate si hay comparaciones. Olvídate cuando tú comparas a un hijo y él se da cuenta. Eso es desgarrador para los hijos. Que te digan por qué tú no eres como tu hermano. Deberías ser como él. Deberías aprender de él. Y uno hace que los hijos agarren rencor contra los otros hermanos. ¿Verdad? Eso se llama hacer diferencias entre los hijos. Bendito Dios. También tenemos cómo uno debe ser en Génesis 24:36 dice, y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Darles todo a los hijos, todo lo que el hijo te pide y se lo das, quizás hasta tengas que endeudarte para dárselo. Ese es un grave error. No importa que sea un hijo que has deseado toda la vida. Dios no te lo dio para arruinarlo. Te lo dio precisamente para que lo guíes. Si tú le das todo a los hijos y no permites que ellos vayan aprendiendo y tú mismo les vayas instruyendo, sino que se lo das todo en bandeja de plata, todo se lo das fácil, no va a aprender a desenvolverse y va a pensar que todo en la vida es fácil y va a terminar siendo un ladrón. Va a terminar siendo alguien que no tiene respeto por los demás y no está acostumbrado a ganárselo con sus propias manos. Holgazán se hacen los hijos, porque todo le dan los padres. Y llega el momento que ellos ya tienen que hasta casarse y no saben ni trabajar, no están acostumbrados a trabajar, porque como recibían todo bien, no fueron instruidos en el trabajo.
No fueron enseñados cómo deben de ganarse el pan. Cuando la palabra dice claramente, y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si los padres tienen que hacerlo, ¿por qué los hijos no? Eso debe ser. Si no, los vamos a arruinar. Hay que enseñarlos a trabajar. Enseñarlos que hay que trabajar para ganar el pan. Bendito Dios. Pero ahora en estos días estamos viviendo, a veces queremos darles todo lo que pidan a los niños, porque queremos verlos felices. Y eso no debe ser. Hay que saber distinguir lo que les puede afectar, lo que les puede hacer daño. Bendito Dios. Porque los amamos, pero los amamos. Y amaba a Israel a José más que los otros, ¿verdad? También cuando repartieron la tierra, todos los príncipes de Israel, a Caleb le había tocado bastante, ¿verdad? Y tenía una hija consentida también. Ya casada estaba esta. Ajá. Y le dijo, ya que se había repartido todo, le había tocado lejos a ella. Pero el marido dijo, hey, dile a tu papá que te dé esto. El marido le dijo, mantenido, le dijo, dile a tu papá que te dé de aquí de lo cerca, de que te dé los que tienen ojo de agua aquí, que tienen agua a los terrenos. Se da cuenta cómo las hijos o los hijos manipulan a los padres porque ya les toman la medida. ¿Y qué hizo Caleb? Se los dio. Sin titubear se los dio. Dice, y ella, está en Josué 15:19, y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Dale también fuentes de agua, dice. Y entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. En pocas palabras, le dio lo que pidió y más todavía, porque la amaba, la consentía. Y ya estaba casada. Bendito el Señor. Eso es el error que cometemos los padres cuando nos dejamos influenciar por los hijos. No les podemos negar nada. ¿Estamos cuidando la herencia que escogió Dios para nosotros? Porque un día nos va a pedir cuentas. Un día nos va a pedir cuentas el Señor. Ese hijo que tú tienes, ese hijo o esa hija que tú tienes, ¿qué has hecho con ellos? ¿Los guiaste por el buen camino? No va a haber necesidad que llegue ese momento, ¿verdad? Porque desde el principio usted ya va a saber, yo voy a saber qué estamos haciendo. Porque dice la palabra del Señor que luego cuando uno está haciendo las cosas bien hay gozo en los padres, como debe haber en los hijos también. Ya vimos que el hijo desobediente avergüenza a la madre, ¿verdad? A los padres. También vamos a ver algo que está más mejor, el gozo. En Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre. Claro, cuando el hijo es bien portado y sabe que debe portarse bien y hace las cosas bien, pues el padre se alegra, se goza. Mas el hombre necio menosprecia a su madre. El hombre que es necio menosprecia a su propia madre. Proverbios 23:24 dice, mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Si tú engendras en un hijo sabio, si tú tienes un hijo sabio y haces en él, perdón, si tú tienes un hijo y lo haces un hijo sabio, te vas a alegrar con él.
Porque un día te va a agradecer lo que tú hiciste con él. Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Pero también dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. O sea, no seas terco. ¿Se ha entendido? Y tendré que responder al que me agravie. O sea, si tú no me honras, cualquier persona me va a faltar el respeto y no voy a tener ni cómo ni cara para responderle. ¿Cómo voy a dar un consejo para los padres? Me pueden agraviar y no voy a poder decirles nada, porque no hay cara para que yo dé un consejo sobre eso, ¿verdad? Una persona que está a cargo de una congregación, ¿cómo va a dar consejo? ¿O cómo va a dirigir una congregación si no gobierna bien su casa? Si no tiene todo en orden, si no gobiernan sus hijos, si no gobiernan juntos, ¿verdad? Entonces hay que ser sabios y no en nuestra propia opinión. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Mas el que frecuenta rameras perderá sus bienes. El que frecuenta rameras perderá sus bienes. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Dice que le pidió la herencia que le correspondía. Herencia que se la tenía que pedir cuando ya él estuviera por morirse, ¿verdad? O que se la dejara, o más bien, de hecho los hijos pueden tomar de la herencia cuando ya no hay, no está el dueño, porque ya se las pasó a ellos. Tiene que morir el que pasó la herencia. Pero este hijo irresponsable, dice, le dijo, padre, yo necesito que tú me des lo que ya a mí me corresponde. Oiga, qué tremendo. Y dice que se lo fue y se lo gastó con rameras. Ese es el hombre que frecuenta rameras. No queremos nada de malo para nuestros hijos. El que engendra un insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Todo depende de cómo nosotros guiemos a esas criaturas. Queremos que sea necio, va a ser necio. Pero si, sin embargo, si le hacemos caso al Señor y lo corregimos, aunque sea con vara, si es necesario, va a ser sabio. Ahí depende de nosotros, cómo queremos instruirlo. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. O sea, dejan mal a sus padres. Roba a su padre y ahuyenta a su madre. Dolores para su padre el hijo necio. Y como si fuera, y por si fuera poco, y gotera continua las contiendas de la mujer. O sea, es lo que les decía desde el principio, si la mujer no está apoyando al marido, sino que es una gotera continua. ¿Saben qué es una gotera continua, verdad? Ustedes nunca vivieron en un ranchito, en una casita de laminitas esas de cartón o de lámina de zinc. Cuando llovía, ¿verdad? Más bien cuando uno estaba allá, porque pues sigue lloviendo, gracias a Dios. Cuando está uno allá y estaba un poquito rota, ¿verdad? Estaba la goterita, sas, sas, y pues como era el piso de tierra, pues hacía hasta pozo ahí, pras, pras. Y luego pues como para que no se hiciera charco ahí, pues ponías una cubeta, pues más ruido hace.
Más ruido ese. Y es enfadoso, eso no te deja dormir. Y si está la lluviecita y la gotera ahí, pum, pum, pum. O así es la mujer rencillosa. Que como fastidia. Hay un dicho que dice que parece cuchillo de palo, ¿verdad? Que no corta, pero como mayuga. Entonces, la mujer es mejor que sea virtuosa, ¿verdad? Que sea una ayuda idónea. Y así va a ser más fácil guiar a nuestros hijos. Porque estamos en común acuerdo. Y estamos aferrados del Señor, agarrados de su mano. Y cuando tenemos, y repito, cuando tenemos al Señor de nuestro lado, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor y lo tenemos en el centro de nuestro hogar, hay victoria. Y nuestros hijos crecen en el camino correcto del Señor. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Verdad? Anda en la calle todo, agarra de todo y no le hace caso a los padres. Una cosa de que los padres de hoy en día a veces no nos damos cuenta. Y estoy hablando en la gente de la iglesia. A mí me gusta mucho enfocarme en la gente de la iglesia porque la gente de la iglesia se cree sabia. Muchos son en su propia opinión. Gloria a Dios por los que realmente son sabios. Porque dice la palabra de Dios que los entendidos entenderán de los últimos tiempos. Hay muchos que están pasando los tiempos ya difíciles y ni cuenta se dan. Porque quieren andar como quieren. Mas los entendidos entenderán. Y cuando dice los entendidos entenderán, quiere decir que estos van a hacer lo que dice la palabra. Estos se van a guardar para Dios. Estos cuando ven todas esas cosas se van a ir limpiando más. Guardando más para Dios. Nosotros queremos ser de los entendidos. Pero lo que les quiero dar a entender que es tanto el motivo de que no quieren lastimar a sus hijos. Y mucho menos cuando los llevas con la ley, porque para muchos la ley pues ya no vale. Pero si nos vamos a la ley, ciertamente hay muchas cosas que ya no aplican. Ahora aplica la misericordia de Dios, pero en la ley estaba establecido que si había un hijo rebelde que no obedecía a sus padres después de varias amonestaciones, que ya sus padres no les hacían caso a sus padres, los padres mismos lo llevaban con los ancianos de la congregación de los hijos de Israel. Y les decían, mi hijo es glotón y borracho. Para los que dicen que tomar no hace daño. Mi hijo es glotón y borracho y no entiende. Y dice, y lo apedrearán. Es el mandato de Dios. Y dice, y lo apedrearán todos los del pueblo hasta morir. A un hijo desobediente. Los mismos padres. Qué esperanzas que ahorita los padres lo lleven a eso. No es permitido como quiera porque estamos en la gracia. Bendito sea el Señor por ello. Si no, habría muchos apedreados en este tiempo. ¿Verdad? Y empezando por los padres de familia. Porque hay muchos que son engañadores. Bendito Dios, porque sabe que los fornicarios están así les hacían. A los que encontraban en la maldad. ¿Verdad? Les aseguro que si fuera la ley ahorita, habría muchos cadáveres ya de pedradas. ¿Verdad? Pero como estamos en gracia, tomamos muchas cosas que no debe ser. Esta es la palabra que Dios nos ha traído. Entonces, no le estoy diciendo que apedree a sus hijos. Le estoy diciendo que tenemos una herencia que no la escogió Dios. Pero no la escogió usted, sino la escogió Dios. Quizás usted está deseando un hijo o una hija. El Señor se la concedió. Pero nos las concedió para que la guiemos en el camino correcto.
para que hagamos la voluntad de Dios, porque es un alma. Dios te dio un alma en tu familia y quizás te dio muchas bendiciones, o sea, muchas almas, pero esas son tu responsabilidad cuando están pequeñitos. Si viviste en la ignorancia, en la idolatría, y eso les enseñaste, no te es contado por pecado porque tú ya te reconciliaste con Dios, ¿verdad? Porque en la ignorancia los guiaste. Dios hará misericordia con ellos. Pero si nosotros, como ya estando en la palabra de Dios, hacemos esas cosas, cuidado, somos culpables de eso. Dios nos pedirá cuentas porque nosotros somos entendidos en la palabra. Y Él nos dice, corrige al niño en su camino, en tanto que hay tiempo, para que no sea parte del camino. Y ahí en el libro de Deuteronomio les dijo también, les dirás estas cosas a todos, y a sus hijos, y a los hijos de sus hijos también. O sea, era una enseñanza continua. Eso tenía que ir por todas las generaciones. Ahí tú le vas a enseñar en el temor de Jehová, para que todo les vaya bien, dice, y para que todo les vaya bien. ¿Y sabe por qué? Dios es tan perfecto que si sabía que los hijos de Israel no instruían en su camino a los hijos, después los hijos, había hijos ingratos, hijos que se rebelaban con sus padres. Y sabe que también les iba mal a esos que querían rebelarse con sus padres. Porque dice que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y para que Dios te conceda años aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que a los hijos que le quieren pegar a los padres se les acorta el tiempo en esta vida. Se les acorta el tiempo. ¿No quieres que tu hijo se le acorte el tiempo? Instrúyelo bien en el camino para que al rato no te vaya a querer pegar y por esa causa él mismo se condene a corta vida. ¿Por qué? Porque uno mismo participa en eso. Porque el principio, la responsabilidad es de uno. Después, por no haberlo instruido bien, al rato te quiere pegar, se condena a sí mismo. Pero nota que fue tu responsabilidad también. Dios tenga misericordia de nosotros y podamos instruir a nuestros hijos. Si ya se les salieron de las manos, ya no trate de enderezarlos ni a leñazos, porque está más peligroso que le peguen a usted o que le echen la ley en este tiempo, porque hasta eso la ley está transgiversada, han cambiado la ley de Dios, hacen su propia ley y ahora quieren darle preferencia a los muchachos y quieren encerrar a los padres que golpean a los muchachos. ¿Por qué? Porque la ley los quiere gobernar a los hijos ya. ¿Por qué cree que les ayudan con alimentos? ¿Qué les puede decir? Pues ellos se los mantienen, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros gobiernemos a los hijos. Bendito Dios. Dios les bendiga grandemente. Y si el Señor no ha venido, nos veremos en unas horas. Dios les bendiga. Y hasta entonces. Bendiciones. Una herencia escogida.